por estar con nosotros, gracias por estar entre nosotros, gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias, 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 porque sabemos que ya está todo listo en ti y necesitamos manejarnos en tu gracia, como lo que vamos a escuchar hoy. Necesitamos crecer en ti, de ser sabios en cada situación que nos toca vivir, ser prudentes, y ahí nos damos cuenta cuánto nos falta, cuánto más de Él necesitamos. Mi Dios, cuando creemos que hay situaciones que ya las podemos controlar, es ahí donde vemos tu intervención. No es nuestra forma, no es ni nuestra opinión, es tan importante como tu voluntad en nosotros. Por eso, Señor, en esta hora nos despojamos de nosotros mismos, hacemos a un lado todo lo natural y temporal para escuchar lo eterno y que se impregne en nosotros y sea parte de lo que tu misma palabra nos enseña, de que escribirías en el corazón del hombre. Y hoy podemos decir que nuestro Dios, como cada martes o como cada reunión que es dirigida por ti a través de tus hijos, pero que es guiada por ti, Señor, escribes en nuestro corazón, dejas plasmado tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Por eso te amamos, bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora, y tu voluntad se cumpla a través del profeta, en sus palabras, en la dirección que tú le das para cada uno de mis hermanos en cada país a donde está, sean totalmente llenos, completos y en dirección hacia el Padre. Amén y amén. Le damos gracias a Dios. Apóstol Jonathan, aquí le paso la posta. Muchas gracias, amor. Gracias por esa oración. Gracias porque esta introducción es muy importante para que todos vayamos poniéndonos en sintonía. Así que bueno, tenemos ahí, como les decía recién, gente de diferentes naciones, diferentes países, por lo que he logrado ver, bueno, gente de Estados Unidos, de Colombia, de El Salvador, de Costa Rica, de México, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Cuba. Así que bueno, estamos ahí. Dios ha sido muy bueno. Nos Sarita, ha hágame un hecho, favor. no sé si alguien habló ahí por algún país que me faltó tal vez pronunciar. Pero bueno, la verdad que es una alegría. Le damos bienvenida a dos o tres personas que se han sumado hoy a la academia. Gracias por estar. Y lo bueno de la clase de hoy es que la va a estar dando mi querido hermano, amigo, Cristian, lindo, desde, bueno, de ahí de Estados Unidos. Él es un colombiano, digo bien, ¿cierto? Colombiano, que es uno de los que hablábamos recién, de los que están enviados de parte de Dios a esa hermosa nación. Para aquellos que no lo saben, siempre lo cuento, no es una anécdota, sino es como un testimonio. Tuve la oportunidad de conocerlo a través de las redes sociales, lo seguí durante un tiempo, y siempre cuento el principio, el primer año, año y medio de la academia, me tocó dar solito la academia. La verdad que era no solo un desgaste, pues, no creo desgaste porque era un disfrute, pero no encontraba muchas personas que estén hablando acerca de lo mismo. Estaba hablando hace años atrás. Y la primera persona que pude conectar, y dije, por fin encontré a alguien que pueda hablar lo mismo, y lo hablé hace un tiempo atrás, y le digo, necesito ayuda para dar algunas de estas materias lindas que se están dando. Y él amablemente accedió sin ningún problema, sin ningún miramiento, solamente con unas ganas de servir al cuerpo de Cristo. Después charlando y todo, él me contaba, bueno, que estaba trabajando con el apóstol Patiño y todo lo que es la gran red que tienen, que están formando, que a través de los SEM, de los CAM, y de la universidad también, están llevando esta palabra a muchos lugares también. Y eso esto es reino, estas alianzas estratégicas. Pero después pasamos al menos yo lo considero de este lado, un pasito más, y ya sentirlo como un amigo, un ministro que sé que siempre va a estar ahí para poder pedir algún consejo o preguntarle algo.
y a través de él también conectamos con otros hijos más en la fe de nuestro querido apóstol. Y bueno, esto es parte de la academia y ya no le puedo dar la bienvenida porque él es ya parte de todo esto que estamos haciendo, así que gracias por estar. La única diferencia que noté desde ese tiempo hasta ahora, el grado de juventud que está teniendo. No sé lo que está haciendo, que cada vez que los veo, ya no sé, la verdad digo, necesito algunas de esas técnicas para estar cada vez mejor como está él. Bueno, tengo la confianza para decirle esas bromas también. Así que muchas gracias, mi Gracias, querido apóstol, profeta. gracias. ¿Qué se toma? Gracias, mi querido. Gracias por Ay, estar con nosotros. eso es para los incrédulos, porque justo le estaba diciendo a un pastor amigo que invité, me dice, y bueno, y ese cabello, le digo, bueno, cuando uno tiene cabello y se ve joven, pues uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Exactamente. Lo primero es No, no, tener no. cabello. Lo primero. Partamos de ahí. Un abrazo para todos. Justo hoy es 11 de marzo. En 2 meses exactos cumplo 54 años ya. Entonces, pues ahí vamos haciendo la tarea, trabajando. Hoy estamos en Houston. Llevábamos semanas sin poder tener unos días en casita, pero por fin esta semana hemos estado un poquito más tranquilos. La otra semana, pues también vamos a estar aquí en la región, pero ya usted sabe, apóstol, luego se viene una tarea fuerte de seminarios y congresos y la idea es poder edificar a Cristo. Un abrazo para todos. Pues quiero saludar a mi madre que está conectada en Fusagasugá, Colombia. Ella andaba muy pendiente y me dijo, no, yo quiero que me invites. Ella fue la que habló, la que llamó por ahí a alguien que le hiciera un favor, fue mi mamá para completar. Ella fue la que se le descachó el micrófono. Está también mi hermana, Tolima Lindo, y por ahí también vi a mi hija, Catalina Lindo. Laurita también está. También pues, fueron mis invitados de hoy con mi otra hija, pero no veo a mi otra hija. Un abrazo para todos y también invité al pastor Ferney Giraldo. Bueno, en la pantalla dice Fernie, ¿no? El paso de Ferney a Fernie es el que está saludando ahí. Él está en un lugar que se llama Anapoima. No estoy hablando en lenguas. Anapoima es una ciudad en Cundinamarca, en Colombia. Y eso que no he dicho, Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá, esas son las ciudades, ¿no? Para que se hagan una idea. Pues también un abrazo para Ferney, me imagino que está allí con la pastora Ruth. Y bueno, lindo poder compartir con ustedes. Supe que hace un par de clases estuvo el apóstol Basilio y pues me alegra que se sigan dando estas conexiones con el propósito de poder edificar a los santos. Veo que están 50 personas conectadas, qué buen grupo, pero también qué bueno poder saber que hay gente con un interés genuino en crecer y ser edificado. Y bueno, me pidieron que hablara de los fundamentos de la gracia. Eh, está muy bueno el tema, ¿no? Porque necesitaríamos, esta asignatura necesitaría como 3 o 4 clases, si no es que más, para poder hablar de todo lo que son los fundamentos de la gracia. Quizás en el próximo bimestre, trimestre o cuatrimestre, no sé cómo lo maneja el apóstol, podamos terminar, porque no creo que hoy podamos abordar todo lo que se puede hablar como fundamento de la gracia. Pero lo primero que me gustaría definir a mí es la palabra fundamento. Ya que hablamos de fundamento de la gracia, el concepto de fundamento lo define el diccionario Larousse como el principio o cimiento que se apoya y en el que se desarrolla una cosa. También puede ser el motivo principal o la razón básica de una cosa. Entonces, entender la importancia de los fundamentos, entender la importancia de lo que es un fundamento como un cimiento, es lo que nos marca un norte, porque cuando el fundamento no es bueno, pues la casa se cae. Y precisamente el fundamento en cuanto a la gracia ha sido un fundamento que se ha colocado, y permítanme decirlo con libertad, se ha colocado de una manera en donde se le da mucha importancia y de otra manera en el que no se le da nada de importancia.
Creo que la gracia como tal y el fundamento de la gracia no es que tanto lo maximizamos o lo minimizamos. Podemos decir, no, la gracia visto desde un punto fundamentalista o desde un punto de vista universalista o desde un punto de vista calvinista o ultra calvinista o todo lo contrario del arminianismo o qué piensan los luteranos o qué piensan los wesleyanos. Vamos a encontrarnos con que la gracia ha sido un entendimiento más bipolar de lo que en realidad es porque o se le pone en grados infra en donde se menosprecia. No, cuidado con la gracia, porque la gracia te hace pecar. Y bueno, no tenemos la culpa que por ahí haya salido algún desadaptado mental que haya tomado la gracia con las bases correctas y luego se haya autollamado Jesucristo y luego Dios y terminó muriendo de cáncer, ¿verdad? No porque un desadaptado abusó la gracia y dijo, no, somos el ministerio creciendo en gracia, quiere decir que hablar de gracia sea algo malo. No podemos por debajear en realidad lo que en sí es la gracia. Permítanme, voy a hacer un comentario aquí fuera de onda. Amorcito, me pasas el cargador de lo dejé allá. La laptop se me va a descargar y no quiero dejarlos hablando solos. Entonces, eso sería como por el abuso de la gracia que tuvo ese ministerio, llámelo secta o como usted quiera, se llegó a tener conceptos cerrados de la misma. Ya les dije, pues es muy conocido por todos creciendo en gracia. Pero también hay otro tipo de abusos de la gracia, en donde por la gracia entonces ya todo está consumado, no hagamos nada. Miren, cuando uno está, gracias amor, en este caminar, uno escucha de todo. Y tristemente he tenido que escuchar cosas como, no, es que ya todo está consumado, ¿por qué tenemos que congregarnos? Si Cristo todo lo hizo en la cruz, ¿por qué mi pastor me tiene que decir a qué horas llegar? Si ya la gracia todo nos lo entregó y en Cristo todo está completado, ¿por qué tiene que haber alguien como una autoridad? Yo veo más como un abuso de la gracia que los que dicen tener entendimiento de la gracia tomen la gracia para hacer lo que se les dé la gana. Entonces, no, ya no hay autoridad porque no hay jerarquías. Eso es un asunto que no se ha entendido bien. Que no haya autoridad jerárquica en el Señor no quiere decir que no haya autoridad. Hay autoridad por edificación y nos debemos a gracias mayores por edificación y hay un conducto regular, si no tendríamos que pelear con el que dijo y él primeramente puso apóstoles, luego los profetas, luego los que enseñan. Eso es un orden que si bien es cierto no es jerárquico, sí es de autoridad, pero yo veo como un abuso de la gracia, no, a mí nadie me dice qué hacer, o no, yo no me congrego, porque ya todo está consumado, o no, a mí nadie me puede imponer. Eso yo creo que yo veo más eso como un abuso de la gracia porque si alguien con un poco entendimiento piensa que la gracia es para ir a tomar y fumar y bueno, el Señor me perdona y puedo andar con dos o tres mujeres y Dios me perdona y a eso le llamamos abuso de la gracia, ¿cómo puede abusar de la gracia alguien que todavía no la conoce? Pero alguien que dice conocerla y la toma a su favor para errar el fundamento y comportarse por esta vida sin una dirección, sin una mentoría, sería la palabra más del español, sin equipos de trabajo ministeriales, con una vida liviana en donde no, y yo no me voy a congregar porque ya no es necesario, o yo no voy a hacer el discipulado porque en Cristo estoy completo. Eso sí es un abuso de la gracia y es más un sentido de la estupidez humana de querer justificar el no hacer algo que se debe hacer. Entonces, por no entender el fundamento. Cuando estamos caminando en esta edificación, escuchamos mucho que se habla de los códigos de reino, los códigos de gracia, los códigos. Y hay gente que dice, ¿y ustedes por qué dicen código? Bueno, porque
cuando hablamos de un edificio, de una edificación, Efesios capítulo 4, hablamos que el edificio tiene un fundamento, la piedra angular, la cual es Cristo. Pero en la edificación, el fundamento es la clave para que el edificio no se caiga. Los que saben de construcción saben más que yo de lo que estoy diciendo, pero tú no puedes hacer un número determinado de pisos sin colocar una cierta profundidad de cimientos. No puedes pretender que los cimientos, el fundamento, carguen 5 pisos y colocar una varilla inapropiada. No, coloquemos varilla de media o de 3/4, pero el manual dice, los códigos de edificación dicen que es de 1 pulgada. No, coloquemos menos libras de presión en el concreto y coloquemos un concreto con menos libras. Y entonces eso se llama violentar el fundamento y por ende la edificación se va a caer. En el año 2019, si no estoy mal, en septiembre, hubo un terremoto en México muy fuerte, y si aquí hay gente de México lo puede corroborar, en donde se cayeron muchísimos edificios. Lo que fue curioso es que edificios que no cayeron al lado de los edificios que cayeron, llevaron a los investigadores a ver qué era lo que pasaba, por qué ciertos edificios cayeron. Y se llegó a la conclusión, después de varios años de investigación, que el fundamento y los códigos de edificación fueron violentados porque algunos arquitectos que eran neófitos o más bien ladrones, de la mano con unos ingenieros, le bajaron al grosor de la varilla y a la cantidad de libras del concreto para ahorrarse un poco de dólares por cada metro cuadrado, que a la postre era una millonada en varios edificios. Y de esa constructora fueron los que más edificios cayeron, porque violentaron el fundamento, la edificación cayó. Qué increíble, el fundamento es Cristo. Y Cristo no puede ser violentado, pero nosotros lo violentamos por no comprender la gracia o por hacer de la gracia un abuso, bien sea por falta de conocerla o por exceso de conocerla. Porque esa puede, no, conozco tanto la gracia que ya estoy completo, entonces no me digan qué hacer. Y ese es un error gravísimo. Los fundamentos son los que residen y determinan el sistema de creencias, principios y valores sobre los que se sostiene una creencia, en este caso nuestra fe. Definen naturaleza, gobierno y desarrollo de la iglesia, los fundamentos. Un fundamento establece directrices de lo que es nuestra misión, visión, que es el propósito eterno, y también es el soporte sobre el que se levantan los pilares y la estructura de amarre para la edificación. Y esto es importante. Todo lo que no es un fundamento se puede quitar. Ya usted puede en un edificio, alguien prendió el micrófono, usted puede en un edificio quitar una ventana, ¿verdad? Usted puede quitar una ventana, usted puede poner un muro, luego quitar ese muro y poner una chimenea donde originalmente estuvo la ventana, aburrirse la chimenea y volver a colocar la ventana y no pasó nada. Pero si usted quita una columna solo porque le está estorbando, pues créame que el edificio se le va a caer encima. Entonces, así de importante es el fundamento. No porque a usted le parece o no porque usted dice, ay, qué bonito sería que en vez de esa columna vaya un florero. No, se le cayó la casa encima. Y eso es lo que hemos hecho con la gracia. La gracia como fundamento, Cristo como la fe consumada y entregada a nosotros de ese autor y consumador, ya colocó la base, ya colocó el cimiento, ya determinó el sistema de principios y valores. Y sobre eso es que nos debemos conducir tomándolo ciertamente pues como un hilo conductor. Lamentablemente, hoy en día no se edifica la iglesia en base de un fundamento concreto, unificador y sólido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el fundamento varía, depende de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y no estoy hablando de la católica, sino de el manual del ministro de la misión La Ceja de Dios,
o el manual del ministro de la congregación El Tobillo Divino, entonces lo que dicen esos artículos, ¿verdad? Miren, hay cosas tan raras. Yo una vez llegué a predicar en una iglesia y yo no me pongo corbata. Yo hace rato que fui liberado de las ataduras. Estoy bromeando. Entonces ese pastor me decía, venga a mi oficina antes de predicar. Y yo dije, no he comenzado a predicar y ya me van a regañar. Y abrió el closet y tenía como unas 300 eh, corbatas. Sí, o sea, no estoy exagerando, eran muchas. Y me dijo, mire, profeta, escoja una y póngase. Y yo le dije, bueno, porque usted me... No, no, no. Es que nosotros en los estatutos de la misión tenemos que parte de la santidad es predicar con corbata. Te lo puedo decir con voz de pentecostal. Que parte de la santidad. Y me hizo poner la corbata. Me la puse por pues respeto a los santos estatutos de la Santa Madre Iglesia en la que iba a predicar y pues ministré una palabra y la corbata no hizo la diferencia. Pero miren que hemos llegado a poner estatutariamente los fundamentos de Cristo y le hemos dado peso y fundamento a una corbata, que si ora en lenguas está despedido, que si no ora en lenguas está despedido, que si hace palmas usted ya está fuera del diseño, que si no hace palmas el espíritu no está en usted. Y se vuelven asuntos trascendentales y fundamentales que nada tienen que ver con la gracia, quitando el único fundamento concreto, unificador y sólido que es la gracia. ¿Por qué? Porque se ignora, hay confusión y no se puede eh, trabajar sobre un fundamento apostólico, porque eso es lo que dice la Biblia, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ah, los apóstoles y los profetas son más. No, hay diversidad de operaciones. Y por eso Pablo decía que él como perito arquitecto, un apóstol es un arquitecto que lee los planos y que junto con un ingeniero, un profeta, los traen y los dan a entender. Un apóstol, un profeta que diga conocer la gracia, que hable de cualquier cosa menos de Cristo, no está colocando un fundamento. Habría que ver si es apóstol o profeta. Porque si vienen solamente desde el principio, así dice el Señor, y vas a recibir un carro, y Dios te va a dar una casa, o yo como apóstol decreto que nunca morirás y no conocerás muerte, y se andan por ahí con cualquier cosa menos Cristo, entonces no vamos a poder operar, no vamos a poder fluir en un verdadero fundamento apostólico, sino lo que a ese pseudo apóstol o a ese pseudo profeta se le ocurrió, y como va con carácter de apóstol y de profeta y tiene dones, porque los dones son irrevocables, entonces la iglesia recibe como una evidencia de que eso es de Dios. Y nos encontramos con tanta cosa que le pone a la gracia. No, hermano, yo siento que si tú pactas ahora con el Señor, Él te va a dar por herencia a las naciones. ¿Dónde dice eso? Entonces es porque hemos quitado la lectura de los planos con un trabajo arquitectónico, con ingeniería, con maestros. Hablamos el arquitecto, el ingeniero, los maestros de obra, el maestro plomero, el maestro mampostero, el maestro que también tienen conocimiento, que también tienen una expertise en lo que hacen y que trabajan de la mano con el arquitecto y el ingeniero para que el edificio quede bien construido. Ahora, en nuestra construcción no es el arquitecto que menosprecia al obrero. En nuestra construcción es yo apóstol entre ustedes, como decía Pablo. Es un equipo en donde estamos los unos con los otros trabajando sobre el fundamento, edificando sobre el fundamento con una autoridad únicamente por edificación y conocimiento, pero en un trabajo en equipo donde concatenadamente se respeta el fundamento y sobre ese cada quien mire cómo sobreedifica, siendo la gracia el único fundamento unificador, porque la gracia es Cristo mismo. Entonces allí no tendría que haber error ni confusión y todos hablaríamos un mismo lenguaje. David dijo en el Salmo 100, en el Salmo 11, verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Imagínense.
Nosotros somos justificados y eso ha colocado en nosotros la justicia. Pero ¿cómo podemos, siendo justos, operar si no hay un fundamento? Entonces, veamos algunos puntos de lo que es la gracia. Esto es solo una introducción. Y por favor, háganme señas cuando tenga que acabar. De manera contundente, sabemos que la gracia es Dios mismo concedido en Cristo, por amor, con todas sus riquezas eternas y espirituales en los hombres. Así las cosas, la gracia no es un favor ganado, ni merecido, ni trabajado, actuado o manufacturado. Porque es que miren, cuando digo manufactura es porque eso es lo que a veces hacen algunos ministros, manufacturan la gracia de Dios. Hermanos, algo está descendiendo, algo va a caer aquí. Yo siento un ambiente, hermano. Oremos para preparar el ambiente, que Dios prepare el ambiente. Eso es manufacturar las cosas. Primero nosotros no oramos para preparar un ambiente, porque Dios no nos diseñó para que preparemos ambientes, porque todos los ambientes ya están creados. Nos diseñó para que gobernemos por sobre todos los ambientes. Es diferente. Entonces, pero cuando yo empiezo a manufacturar la presencia, a manufacturar la gloria, hermanos, es que si usted empieza a decir aleluya, 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 cuando menos piense está orando en lenguas, déjese fluir, dele, 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 eso es manufacturar las cosas. Estoy en contra de las lenguas, ni más faltaba. Estoy en contra de la manifestación del Espíritu, pero por favor, claro que no, pero todo en orden y con siendo Dios mismo que el que por medio de su Espíritu trae estas evidencias del fruto del Espíritu, pero no una manufactura de las cosas. Entonces la gracia, ya lo dije, es Dios mismo concedido en Cristo. Nos entregó riquezas espirituales en esa gracia. La gracia sabemos que es algo que vino precisamente por gracia. La palabra misma lo dice. Efesios capítulo 2 verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto implica que la gracia, la salvación y la fe son regalos que se otorgan según la generosidad del Dios que las da y no los méritos del hombre que las recibe. Por lo tanto, definimos gracia como todo regalo o don no merecido. ¿Quién es el don inefable? Jesucristo, no merecido por ningún pecador, porque Dios lo envió al mundo por amor y por medio de él recibimos todo lo mejor. Segunda de Corintios 9:15. Además, el medio que Dios ha establecido para que los hombres recibieran las riquezas de la gracia es Cristo. La palabra dice clarito que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también dice que ese verbo vino lleno de gracia. La gracia es Cristo mismo y por medio de Cristo fue dispensada y entregada a los hombres. Esto quiere decir que ninguna iglesia, denominación o religión nunca jamás será salvo por méritos, esfuerzos, obras, sacrificios, ayunos, vigilias, penitencias o cualquier otro tipo de esfuerzo de una obra religiosa. Ah, profeta, usted está diciendo entonces que no vigilemos, que no ayunemos, que no hagamos sacrificios, que no hagamos obras. No, eso es lo que entiende el oído que busca excusas. Lo que estamos diciendo es que eso no te da la gracia. Tú no tienes que orar para recibir la gracia, sino porque la gracia de Dios está en ti, oras. Tú no haces sacrificios para que la gracia se manifieste, sino tú eres un culto vivo entregado como sacrificio a Dios porque la gracia te habita. Tú no eres alguien que hace penitencia para que la gracia venga a ti, sino que por la gracia que está en ti, eres un penitente natural, que no, porque la palabra penitencia es muy profunda, no le quiero dedicar tiempo, pero eres alguien que ora no para hacer, sino porque es alguien que quizás tiene tiempos de intimidad en lo secreto, no para recibir, sino porque ya tiene, que eres alguien que escudriña la palabra, no para tratar de llegar más allá, sino porque ya estás en lugares celestiales. Es diferente, esa es la gracia. Saber que la posición que ya te ubicó, te colocó, te estableció y te llenó
es la que te hace que de manera natural hagas las cosas. Nosotros fuimos diseñados para caminar sobre todas las obras buenas que fueron creadas de antemano. Es normal que un hijo de Dios que opera en gracia, que vive en gracia, que la gracia lo habite, haga buenas obras, pero no porque hace buenas obras va a recibir la gracia. Pablo habla de la palabra gracia para indicar que es contrario a obras y méritos. Por gracia sois salvos, no por obras. Eso está en Efesios 2:8, usted lo sabe. Así que la gracia y el mérito no tiene conexión en el mismo acto. Son contrarias como la luz y las tinieblas. Pablo dice en Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Para reforzar lo anterior, la gracia no depende del mérito humano porque es completamente libre de toda influencia humana. Nada que trate de negociar o manipular a Dios para recibir algo de Él es una obra de gracia. Por tanto, no hay recompensa alguna para alcanzar la gracia de Dios. Sumando a lo anterior, gracia es contrario a salario. Por un lado, cobramos un salario porque hemos hecho un trabajo, lo hemos ganado, lo merecemos, eso es la retribución a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo realizado. La gracia, sin embargo, es recibir algo no ganado ni trabajado. En el nuevo pacto en Cristo vemos un marcado contraste bíblico entre gracia y mérito. Es algo totalmente claro. Así que la gracia es favor eterno, es totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales eternas a las criaturas que eran culpables e indignas. Lo repito, la gracia es el favor eterno totalmente gratuito de Dios, pero aprendamos algo, gratuito pero no gratis, porque sí costó y un precio altísimo. La vida del Señor Jesucristo, su obra y su sacrificio vicario en la cruz, toda su sangre derramada, el Padre poner como sacrificio y pactó consigo mismo a su Hijo para entregarnos juntamente con Él todas las cosas. Es gratuita, pero no fue gratis. ¿Ya? Hay muchas de estas edificaciones. Ay, es gratuito, pero no es gratis. La plataforma de Zoom vale un montón de plata al año para poder tener todo este montón de gente. Toda la preparación, la capacitación, todo lo que hemos invertido en horas nosotros entrenándonos, capacitándonos, hemos estudiado, se ha pagado en la universidad, se han pagado libros. Esto es puede ser muy gratuito, pero no es gratis. Así es la gracia, gratuita, pero no gratis, costó. Y por eso nosotros si entendemos la gracia como un fundamento, somos recíprocos, somos agradecidos, nos entregamos sin esperar absolutamente nada a cambio. Es un tributo esencial, la gracia, de la naturaleza y el carácter de Dios, debe ser entendido y conocido para que realmente sea valorado. Cuando es conocido, es valorado. Cuando es valorado, es disfrutado. Y cuando es disfrutado, es reconocido. Ya les dije que por medio de la gracia se sostiene todo y todo culmina en la gracia y que la gracia nos entregó una concesión de bendiciones espirituales que las conocemos también como las riquezas inescrutables de la gracia. El apóstol Pablo a los Éfesos, en la carta a los Efesios capítulo 1, lo deja ver en el versículo 3, desde ahí lo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué interesante. La gracia como fundamento trae consigo todo tipo de bendiciones espirituales. Los hombres hemos malogrado algo tan grande, minimizándolo y por debajeándolo a lo material. Y le llamamos bendición a lo material. Pero aquí dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. A ver, yo no entiendo. Hay gente que le llama bendición a una casa. Hay gente que le llama bendición a un carro. Entonces van y se matan en el carro, ¿los mató la bendición?
Hay gente que le llama bendición a unas zapatillas, le llaman bendición a $200. No, amados, esas cosas son materiales. Y para Dios lo material es tan poca cosa que lo llama añadidura. Pero a esa añadidura le ha colocado el poder de la siembra y la cosecha. Uf, eso es otro tema, pero esto es poderoso. Dios a lo material le llama añadidura, pero a esa añadidura le dio el poder de que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Eso es una vaina, pero gloriosa y también es gracia. Pero no me quiero desviar. Entonces las bendiciones no son materiales, las bendiciones son espirituales, son riquezas, son parte del fundamento de la gracia. Y esa gracia y esas riquezas dice, una, elección divina. ¿Por qué digo elección divina? Mira el versículo número 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa elección divina traía consigo santidad, santos y sin mancha delante de él. Esa elección divina por un fundamento poderoso de gracia otorgada en Cristo mismo como una bendición espiritual, incluía predestinación, incluía que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, pero no adoptados como usted y yo creemos que es una adopción. No, ay, es que pobrecito, quedó huérfano, se le murió el papá y la mamá, entonces ese es el adoptado, traigámoslo con los otros hermanos. Y evidentemente cuando crecen se nota quién es el adoptado, ¿verdad? No, en esa cultura era otra cosa, adoptado era un privilegio. No era traer a un hijo de otra familia y meterlo a nuestra familia porque pobrecito está huérfano. El adoptado se escogía dentro de los hijos de la casa. Dentro de los hijos engendrados se escogía a uno, al más comprometido con la casa, con los negocios, la finca, con el ganado, con los negocios del papá, con estar pendiente de administrar la casa, entonces dentro de los hijos engendrados se tomaba a uno solo y se le daba el título de adoptado. Es decir, deja de ser tecnón, que eso es lo que quiere decir hijo engendrado, y pasa a ser el adoptado, que es juíos. Pero juíos en griego quiere decir darle la posición del hijo. Ya no es solo engendrado, sino el que tiene la posición. Y se hacía una fiesta cuando cumplía 30 años, qué interesante, ¿no? Y se presentaba al mundo ese hijo de 30 años y el papá con orgullo les decía, les presento a mi adoptado. Y la fiesta era la fiesta de la adopción, la juyotesa. Y les decía, les presento a mi adoptado. Él a partir de hoy es como que donde él esté, como que yo estoy. Lo que él vea es como que yo lo veo. Lo que él firme es como que yo lo firmo. Lo que él autorice es como lo que yo autorizo. Porque mi hijo es yo en donde yo esté. Mi hijo y yo somos uno. Y a partir de hoy me representa, se los presento. Y había fiesta, y había alboroto, y había alegría, porque el padre de la casa presentó al hijo que tenía la posición de la posición del hijo y de representar los bienes del padre. Para todos los hijos había herencia, pero uno tenía ese privilegio y solamente uno. Ahora, por eso dice allí que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Toma sentido. Nos hizo hijos en el Hijo, porque Dios no tiene muchos hijos. Tiene un hijo, el corporativo, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Somos hijos en el Hijo. Por consiguiente, el derecho de tener la posición de hijo, que lo tenía únicamente Jesucristo, ahora lo tenemos nosotros también según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo no merecíamos ser herederos y coherederos, no merecíamos. El único que podía representar al Padre era Cristo.
El único que podía ser el Padre en donde estuviera era Cristo, pero por el puro afecto de su voluntad, los derechos que tenía solamente Cristo se nos transfirieron a nosotros por ser parte del cuerpo y nosotros nos podemos llamar hijos y nosotros somos la representación del Padre y nosotros a donde vayamos tienen que ver a Dios, a donde vayamos tienen que ver a Cristo, lo que hablemos tiene que escucharse Cristo, a donde entremos se tiene que oler el perfume del conocimiento de Cristo, porque lo que no era nuestro derecho, Dios en amor puso a Cristo como sacrificio para que ese fundamento de la gracia me diera a mí la autoridad, la potestad, el fundamento, el protocolo para poder tener lo que no teníamos. Cristo se hizo lo que nunca fue para que nosotros lleguemos a hacer lo que nunca íbamos a hacer. Se hizo humano y entregó todo. Ah, eh, eso me quebranta para entregarnos las riquezas de la gracia. No lo merecíamos, un derecho que no teníamos, pero en amor nos predestinó. Y este es el fundamento de la gracia, un fundamento que trae riquezas. Eso sí es riqueza. Lo que poseemos en Cristo, la posición en Cristo, herederos en Cristo, su palabra en nosotros, su espíritu en nosotros, la elección divina, la predestinación. Nosotros fuimos escogidos para la alabanza y gloria de su nombre. Fuimos redimidos por su sangre, perdonados nuestros pecados, entregadas las riquezas de su gracia. Por eso Pablo decía, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como no teniendo nada, más enriqueciendo a muchos, porque entendió que el fundamento era una vida, que esa vida se le impartió y que esa vida lo enriqueció. Por eso todo fue reunido en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra, para que entonces en él asimismo tengamos herencia, predestinados conforme al propósito eterno, aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese fundamento de la gracia tiene unas riquezas que son las bendiciones espirituales y solo mencioné algunas que están en Efesios 1. Esa gloriosa gracia la encontramos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gracia, aunque se menciona solo 38 veces en el Antiguo Testamento, está nombrada como gracia, no como misericordia. La gracia siempre existió porque Cristo siempre ha estado en escena. Si bien es cierto, la encontramos en el hebreo, en la palabra gen, que es del verbo hanán, que significa mostrarse con generosidad o propenso a dar siempre favores, como en Génesis 6:8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Allí esta palabra gracia es tomada quizás como benevolencia. También la encontramos como gesed, que es la caridad y la misericordia, pero en sentido de redención. No misericordia de pobrecito no tiene nada, sino misericordia para redimir, como en Éxodo 26, y hago misericordia a millares. También está el vocablo hebreo razón, que significa aceptación de la buena voluntad, contentamiento. Un ejemplo lo vemos en Isaías 60:10, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Son términos que están en el Antiguo Testamento, pero que revelan desde la antigüedad el amor, la gracia y la misericordia de Dios para con un pueblo. Sin embargo, la primera muestra de gracia se ve desde Génesis 3:15, porque era la sombra y figura del rescate de la desgracia de Adán. Dios promete a la humanidad por un acto de amor y de gracia la promesa de un redentor desde Génesis, y desde ahí está visto que va a ser un cordero sin mancha, sin arruga, que será entregado en ese entonces se entendía cubrir, pero fue un cordero que se entregó primero para cubrir el pecado de un hombre. Luego lo vemos más adelante para cubrir el pecado de una familia, de las familias, colocándolo en los dinteles. Luego lo vemos cubriendo el pecado de una nación cuando los sacerdotes
preparaban sacrificio una vez al año. Ese cordero que primero por una persona, luego por una familia y luego por una nación, luego el cordero inmolado, no que limpia, porque esos eran sombra de lo que había de venir, la sangre de esos corderos, pero luego un cordero entregado por la humanidad, no que limpia el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Esta gracia es la gracia que vino a quitar el pecado y que siempre fue una sombra y figura, pero que siempre estuvo una en realidad en Jesucristo. En el Nuevo Testamento también lo encontramos un sinnúmero de veces. Segunda de Timoteo 1:9 nos habla precisamente de lo que en la gracia es ese caris que se refiere a gracia, pero es un término que tiene muchos sentidos, como en Lucas 4:22 y Colosenses 4:6. La palabra allí es encanto, pero no encanto de encantamiento de brujería, sino encanto de atractivo. Como, ay, me encantó ese saco, me encantó ese auto, me encantó esa casa. Es uno de los vocablos griegos. Como cuando dices, ay, esta persona cómo tiene de gracia, ¿verdad? Me ha caído en gracia o me agrada tal persona. También está el vocablo griego que en español es agradecimiento, un término que se emplea para expresar reacción emocional de quien ha recibido un favor. Véanlo en Romanos 6:17 para los que están tomando nota. Otro es un favor, como el favor inmerecido. Es un término que expresa actitud favorable, soberana, libre y gratuita de Dios para los hombres, como cuando es un favor para la acción de entregar de un sentido al otro. También encontramos la palabra o el vocablo gracia como don salvífico. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Para que, y también como un regalo en libertad, como dar con libertad, como en 1 Corintios 16:3, para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. También el vocablo griego como habilidad para actuar, como en 1 Corintios 15:20 y en 2 Corintios 12:9. Un poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales. Entonces la gracia ha sido expresada desde la antigüedad, desde Génesis y hasta el Apocalipsis, y siempre en la figura de Cristo, primero como sombra y figura, y luego como la sustancia y la realidad que ya no viene a posar, que ya no viene a visitar, sino que vino a habitar y está en nosotros y nos completó. Díganme si no es gracia, todo lo que tenemos y no nos merecíamos. Entonces esa gracia es expresada en el Evangelio. Mire, hay un versículo que conocemos, pero de memoria, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos dividida la iglesia del Señor, unos diciendo que se pierde la salvación y otros diciendo que no se pierde. Ahí dice clarito que todo el que cree en Cristo no se pierde, mas tenga vida eterna. Es tan sencillo, Dios mío, es tan sencillo. Eso es gracia. Dios no es un Zeus que está, o como el Dios del trueno que está allá en un trono esperando a ver quién se equivoca para atravesarlo con un rayo. No, el que cree, el que está en Cristo, no se pierde, mas tenga vida eterna. Y en ese verso encontramos 7 temas de la gracia que se resumen en 4 expresiones de amor. La primera, de tal manera amó Dios al mundo. 7 palabras que expresan la gracia de Dios. Él manifestó al mundo, incluida la humanidad y a todo el cosmos creado, su acción redentora por la obra de su sublime amor, porque para este mundo era lo que quería entregar. Segunda de Corintios 5:19 nos muestra que el Padre consigo mismo estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros ese ministerio de dar a conocer que ya fueron reconciliados. Es una muestra de amor a un punto tan alto que Cristo se entregó para reconciliar a toda la humanidad. Pero qué interesante, porque la palabra reconciliación en griego, lo que quiere decir en español es intercambio. Es como que, no sé, yo me peleé con el apóstol Jonathan y le dejé de hablar 5 años por una bobada.
Ay, no, porque el día que usted lo invité, ese día, mejor dicho, usted llegó 5 minutos tarde y se enojó conmigo y me dejó de hablar. Y después de unos 5 años, yo voy a Argentina y le llevo un cheque de $100.000. Le digo, apóstol, mira, te traigo este catalazo. Es una reconciliación, catalazo en griego. Te traigo este catalazo para quitar las diferencias que existen entre tú y yo. Catalazo era dar un regalo así, un regalo muy grande, un regalo muy importante para arreglar la diferencia entre dos personas. Cuando Dios dice que estaba reconciliando, que reconcilió todo consigo mismo en Jesucristo, es porque Él intercambió a su Hijo para quitar la diferencia que había entre Dios y los hombres. Y por medio de ese intercambio que pagó un precio alto, ya no hay diferencia entre Dios y los hombres. Estaba consigo reconciliando al mundo, a todo el orden existente, al cosmocratos. Pero a nosotros se nos entregó el anunciarle a la gente que Dios ya puso a Cristo para que ellos sean reconciliados, que ya se pagó un precio alto, que ya se dio un precio para componer la diferencia. Dígame si eso no es un acto de amor. Así después que el pecado fue quitado del medio, podemos ver Hebreos 9:26, ya no queda más conciencia de pecado y luego dice Hebreos 10:12 que ya somos totalmente limpios por la sangre de Jesucristo. La segunda, que ha dado a su Hijo unigénito. Otras 7 palabras que revelan el inefable amor del Padre. El don del Padre dio por gracia y para gracia a su Hijo, al mundo, a los hombres, a la humanidad. Dio a su Hijo unigénito para engendrar una congregación de primogénitos. Esto lo vemos en Hebreos 12:23. Y lo hizo en sacrificio tal como lo hizo Abraham con su hijo Isaac en el monte Moriah. Notemos algo importante allí. Él entrega a su hijo unigénito para en él, según Hebreos 12:13, hacer una congregación de hijos primogénitos. Esto es poderoso porque primero, primogénito en hebreo es prototocos. Y de allí viene la palabra prototipo. ¿Prototipo qué es? Un molde para que algo que se haga una vez aprobado por el diseñador se haga en serie totalmente igual al primero. Entonces viene el creador y diseña un Lamborghini Diablo. Ay, reprenda al diablo, un Lamborghini. Y dice, este va a ser, así va a ser el 2026. Y tiene esta figurita, listo, hagámoslo. Y hacen el prototipo. Y ese prototipo le hacen todo tipo de pruebas, que funcione, que el motor, que esto. Y cuando el prototipo está aprobado por el diseñador, todos los autos que salen en serie son iguales que el primero. Entonces Cristo viene como el primogénito, como el prototipo, como el prototipo, probado y aprobado por el diseñador para que todos seamos como Él. Pero una vez salimos, piensen esto de una manera industrial. Una vez salimos, es una producción en serie, porque somos creados la congregación de los prototipos. Del prototipo no salen modelos, sino otros prototipos para que vayan y sean el molde en otros lugares para seguir produciendo en serie a Cristo. Muy enredado, muy complicado. ¿Me estoy haciendo entender? Él viene como prototipo y hace de nosotros una congregación de prototipos para que sigamos haciendo que otros sean como Cristo. Ser hijo de Dios no es un cuento. Usted puede jugar al cristianito o al cultito cada 8 días. Usted puede jugar al evangeliquito. Usted puede jugar al pastorcito. Pero cuando usted entienda el diseño, lo que nos toca, la reconciliación, el proceso en masa del prototipo que se tiene que dar a conocer, no estamos haciendo nada. Ay, ¿cómo se evangeliza en el nuevo pacto? Igual que en el viejo pacto, solo basta decir Cristo te ama, solo basta decirles Cristo murió por ti, llevarles una palabra, una oración, decirles que ya fueron reconciliados, decirles que... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué queremos volver todo místico?
No, tenemos que hacer valer ese don inefable, ese regalo que fue dado por gracia y para gracia. Dios se hizo carne, lo que les digo, que Él se despojó de sus atributos para cumplir la misión por amor en la redención. Eso lo estudio en Filipenses 2, 7 y 8. Se hizo lo que nunca era para que fuéramos lo que nunca íbamos a hacer. Se hizo hombre. Es tan humillante decirle a Cristo, Dios, que se haga hombre, como decirle a usted que se vuelva una cucaracha por unos días. Es un asunto, pero Él lo hizo por nosotros y lo hizo por amor. La tercera, para que todo aquel que en Él cree. Allí hay 8 palabras de gracia que declaran que no todos los hombres que Él amó creen o se salvan o creyeron y se salvaron en el primer siglo. Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. A lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino, a los asuntos del reino. Los suyos, los judíos, no lo recibieron. Por consiguiente, quienes no lo recibieron, la cizaña, los cabritos, los vasos de ira que Dios preparó para destrucción, según Romanos 9:22. Los que no éramos, los que sí lo recibimos, porque estábamos predestinados, entonces, para que todo aquel que en él cree, es para el que cree, todo lo preparó de antemano para su gloria, Romanos 9:23. Y estamos hablando que ahora trigo, ovejas y vasos de misericordia, los que mencionó Pablo en Romanos 8, versos 29 y 30, son esos que dijo, a los que antes conoció, también los predestinó, también los llamó y también los justificó y a estos también glorificó. Esto es demasiado para nosotros, demasiada gracia, qué bárbaro. Y la cuarta expresión de amor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí encontramos otras 7 palabras de gracia que nos muestran el espantoso estado y destino en que quedan aquellos que se rehúsan a creer en la salvación en Cristo. Es decir, sí se pierden y no van a tener vida eterna. Pero todo el que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La fe en Jesucristo libró a los creyentes de ese juicio y entramos en la vida eterna y por eso damos gloria a Dios. Por tanto, la vida eterna es la misma vida de Dios, el mismo conocimiento de Dios y el mismo conocimiento de Jesucristo. Esta es la vida eterna, la vida Zoe, Ainonios, la vida eterna que estaba ulteriormente en el Verbo. Juan 1:14, el Verbo era Dios en toda la eternidad y hace 2000 y tantos años se manifestó en un tiempo, en un momento, para traer vida en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Hay gente que se queda con la primera parte. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, hermano. Sí, pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Así que esta es una vida que nunca, jamás se marchitará. El conocimiento de Dios nunca se acaba. Por eso el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, verso 12. Dicho lo anterior, esta maravillosa gracia fue revelada por Cristo y hay unos versículos allí, fue dada por la fe en los méritos y obediencia de Cristo. Es una gracia en Cristo solamente, es un estado de reposo del redimido, es una gracia en que los frutos han de verse, es una gracia que fluye de la elección de Dios y se hace efectiva por su soberano llamamiento, es una gracia ante la que no podemos permanecer pasivos y es una gracia que es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y todo esto nos lleva a la fuente de la gracia. Pero esos 7 puntos que les acabo de mencionar y la fuente de la gracia se quedan para la próxima clase. Un abrazo, mi querido apóstol, y un abrazo para todos. Tremendo. Muy bueno, tremendo. Obviamente que vamos a tener que hacer esa segunda parte porque nos quedamos con ese deseo de poder saber esa segunda etapa. Además, los que lo conocemos sabemos que nunca va a quedar una clase como diciendo
esperando que llegue el final, sino que queda siempre ahí con esa expectativa de esos otros. No sé si cómo está de tiempo, mi querido Cristian, no sé si tendremos unos 10 minutos más, 15 minutos más, por si alguno tiene alguna pregunta. Aquí son las 7 de la noche y todavía hay sol, así que dele. Bueno, buenísimo. Damos dejar para, si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema que ha tocado el profeta, puede hacer alguna pregunta o algún aporte, o simplemente tal vez saludar. eh, y vamos a dejar este espacio, aprovechar este momento que podemos tener. Sé que nos pueden surgir un montón de preguntas, y ninguna pregunta es una pregunta que debe ser minimizada. Siempre más vale, siempre la frase pasar por ignorante un segundo y no ser ignorante toda la vida. Así que hay preguntas que son simples que tal vez pueden traer grandes revelaciones. Así que bueno, los escuchamos. A cualquiera que tenga alguna pregunta, como digo, algún aporte, algún versículo para afirmar, algo que le haya quedado mucho más claro. La verdad que yo hay un montón de cosas que he aprendido, me llamaron la atención muchas cosas y bueno, así que aprovechemos, no tengan miedo, sin vergüenza. Saludos, amados. Sí, sí, no sé quién está hablando ahí. Un fuerte abrazo. Aquí, Joshua. Joshua, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Saludos, profeta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Eh, Dentro de la exposición, el profeta tocó un aspecto bien interesante que quiero dejarlo acá en mesa para que pueda ser más afirmado en la exactitud en la tarea de esta edificación. Si bien la gracia es un regalo y es otorgada como derecho legal, como herencia a todos aquellos que creen, y a la misma vez nos permite poder ser insertados en el cuerpo para trabajar en la mutua edificación. Y el profeta mencionaba que de igual forma el cuerpo tiene un orden de edificación donde las diferentes gracias ministeriales están en el orden administrativo para que el resto del cuerpo, con los diferentes dones y oficios y gracias y medidas de fe, puedan colaborar en obediencia, en sujeción, ¿no? En obediencia a lo que corresponde a este orden de edificación. Ciertamente ha habido una distorsión de esta realidad y hoy por hoy, pues muchas personas este, están optando por no rendir ningún tipo de cuentas y de cierta forma sí, lo que decía el profeta, esta expresión de un hombre natural no entendido en esta realidad. Entonces, en base a esta circunstancia, ¿cuál sería el punto de equilibrio eh, para nosotros poder manejar con exactitud el hecho de formar a nuestra gente en la realidad de que la gracia los habilita como un derecho legal, como parte del cuerpo, pero a la misma vez, la misma gracia tiene que tener la habilidad en el espíritu, en el ser interior, para llevar al corazón a rendición, de tal manera que haya una voluntad rendida a la obediencia de ese orden de edificación? Esa parte, ¿cómo la manejamos, profeta? Dentro de una realidad local donde estamos obviamente teniendo una, por decirlo de una manera, una temporada, un ambiente, una estación de total anarquía, sobre todo Mm. en esta era contemporánea, estos jóvenes entre los 20 a 28 años, 30 años, eso no respetan a nadie. Entonces, trabajar con esta dinámica dentro del cuerpo local, ¿cuáles serían los consejos más prácticos para llevar este balance en el equilibrio, en la dinámica del espíritu? Hola Joshua, ¿cómo estamos? Un abrazo. Sí, es una pregunta muy válida. Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. En realidad la respuesta es un poco extensa. Voy a tratar de simplificarla. El problema es que como iglesia hemos tomado las cosas a la ligera.
Pero como les decía en la enseñanza, ya para terminar, no lo expliqué, eso va a ser la próxima clase, la gracia no nos permite permanecer pasivos, pero la gracia tampoco nos deja estar ociosos en el conocimiento. Entonces, el problema es la velocidad a la que van las cosas hoy día y que la iglesia ha entrado en ese sistema de querer moverse con el mismo ritmo. Entonces, la iglesia quiere entrar en la onda de las redes y no está mal. Quiere entrar en la onda de la actualidad, de lo moderno, y no está mal. Pero tanta informalidad puede traer caos y que la gente no respete ciertas cosas. Miren, con lo que voy a decir no quiero que piensen que soy religioso, pero hablando en general, si uno le quita formalidad a las cosas, pierde seriedad. Un ejemplo, hace poco, una semana, fuimos con mi esposa al consulado de Colombia en Houston y estaban todos los operarios del consulado en jean, camiseta polo, tenis, todos bacanos. Y por ahí andaba, me imagino que el cónsul, un señor mayor, de un traje y una corbata y una cosa. Pero todos los jóvenes que trabajaban ahí estaban como se les pegaba la gana. Entonces, como todo ha entrado en la onda y aquí en Estados Unidos hay que respetar a la gente, cómo se viste, Y cuando como iglesia entramos en ese juego, se pierden formalidades. Entonces, le estoy diciendo que los ministros, los de la alabanza tienen que ir con uniforme, con corbata, con... No, pero hombre, a veces uno llega a algunos lugares donde los músicos están con pantalones rotos, están con camisetas desmechadas, están con peinados como se les da la gana. ¿Cómo hago? No quiero que se oiga religioso, pero nosotros somos una embajada de reino. Y cuando le quitas formalidad a lo formal, es muy difícil que la gente aprenda a valorar la gracia en lo que en realidad es la gracia, que es algo que te demanda compromiso, integridad, cordura, eficiencia, estar impecable, ser ejemplo en todo. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en espíritu. Escuche, conducta es palabra, fe y pureza. La palabra carácter allí es como quien imprime un tipo. Los más viejitos me van a entender, los jóvenes no van a saber qué estoy diciendo, pero las máquinas de escribir, ¿se acuerdan? Sí, los jóvenes lo deben haber visto en los museos. Cuando uno le pegaba una tecla, salía un brazo y ¡cata! Imprimía un carácter en la hoja. Entonces, por un impulso se imprimía y quedaba allí marcado. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, no como lo toman algunas personas. Ay, es que porque soy joven no me valoran. No, no, no. No te desestimen, sino como eres un hombre entendido y sabio de lo que tienes, imprime carácter en los creyentes, en espíritu, palabra, conducta, fe y pureza. Entonces, nosotros hemos dejado de imprimir el carácter de una embajada, de un consulado. Hemos dejado de operar como embajadores. Lo hemos llevado todo a la informalidad. Y esto baja a lo más serio y más delicado de la Iglesia del Señor, que es el discipulado. Hoy día no se tiene un discipulado que imprime carácter, sino un discipulado que remoja en agua 3 meses a un líder para volverlo líder de grupo, líder de célula. El recién convertido, el neófito, se le mete en agüita, en remojo, 3 meses y ya, vaya y abra un grupo en su casa. Y a eso, de una manera absurda y grosera, se le llama discipulado. Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y haced discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dio la clave. Dijo es, vayan, atrevéyense, suban, bajen, hagan lo necesario para ir a todas las etnias, matriculando alumnos hasta volverlos doctos y eruditos, sumergiéndolos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, cuando lo traemos del griego al español. Es lo que les está diciendo, hacer discípulos. La palabra discípulo es matseteu en griego, que es alumno matriculado hasta ser docto y erudito. Y hay gente que le llama discípulo al que hizo el curso de un mes y lo metió a un río. Hermano, usted no vuelve un alumno matriculado con un curso bautismal y una chispeadita en una piscina. Usted un discípulo lo hace cuando lo matricula y usted lo lleva hasta presentarlo como un obrero que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, que es profesional en todo lo que hace. Cuando usted dice mi discípulo es porque de verdad usted lo está capacitando, metiéndolo en el conocimiento, sumergiendo, bautizando en el conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Maestro Cristo lo hizo por 3 años, de día y de noche, en la fiesta y tomando vino, comiendo y visitando a las prostitutas y tomando vino con los borrachos. No es que él fuera borracho ni que fuera un adicto a la prostitución, sino que él estaba sacando, infiltrándose, sacando la gente de su entorno para meterlos en un discipulado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda la gracia en una clase? Imposible. ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda la clase en un sermón? Imposible. Hasta que no los volvamos doctos y eruditos en gracia, en reino, en nuevo pacto, en verdad presente, en propósito eterno, en el ser humano integral, en las riquezas de la gracia. Entonces, cuando están sumergidos y los hemos discipulado y hemos evidenciado por evaluación a un discípulo que está enteramente capacitado, oh, wow, ahora está enteramente capacitado, ahora ya podemos pensar en él en un liderazgo, porque ya comprende la gracia. Entonces, mi querido Joshua, la mejor manera es, mire, si tenemos que cerrar las puertas y reevangelizar la iglesia, hagámoslo. Y tomemos a la gente en un discipulado, en donde los especializamos en gracia, en reino, en la cruz. La cruz está tan malentendida, hermano. La cruz, la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, teletestaí, lo consumado. Cuando ya lo hacemos, ya se vuelven las personas, porque se les ilumina lo que ya tienen por conocimiento. La fe viene por el oír, porque en el espíritu ya están completos, pero necesitan oír para que de su espíritu venga su alma, se ilumine, transforme su alma y se exprese a través de ellos. Eso no se consigue en un consejo, en una clase o en una predicación. Es un proceso de discipulado profundo en cada una de estas áreas. Tenemos que tomar el grupo y decir, muchachos, vamos a estudiar la gracia, vamos a ver los fundamentos de la gracia, vamos a ver los atributos de la gracia, vamos a ver el reino de gracia donde la gracia opera, vamos a ver la embajada del reino como cultura en esta tierra, vamos a ver la supracultura del reino con una gracia expresada. Y ahí los tengo 6 meses. Esa gente se les va a hacer vida a la gracia. No va a haber un abuso de la gracia, no va a haber un ápice de duda de lo que es la gracia, van a estar agradecidos con lo que tienen, pero eso no se consigue en una clase, en una consejería o en una predicación dominical. Traté de respondérselo lo más sencillito posible. Pero ha quedado clarito, ha quedado muy claro. Me volví al mismo ejemplo que usted ponía de ese prototipo, ¿no? Ha sido estudiado, fue procesado, sabe lo que funciona, lo que no se funcione. Y cuando usted hablaba de prototipo, bueno, ahí lo escribí en el chat, me hacía recordar esa fiesta, el ejemplo que Jesús ponía de esa fiesta, y que de repente había uno que no estaba vestido acorde. Y le dice, a ese van a tener que sacarlo. ¿Por qué? Porque no era igual al prototipo, no era igual a lo que el Señor había dicho. Y no tengamos miedo
a estas nuevas olas, y la verdad que me siento muy alegre de todo lo que ha dicho esta última parte, Cristian, porque creo que es una gran verdad. Lamentablemente algunos están creyendo que la gracia es un libertinaje, puedo hacer lo que quiera, total, Dios ya me perdonó, no hago nada porque ya está todo hecho. Vuelvo a que se pierda ese orden, ¿cómo poder usar la palabra justa, ¿no? Decir incluso hasta nuestra forma de vestir, nuestra forma de decir, nuestra forma de que nos La Biblia comportamos, lo dice, apóstol, la Biblia dice con decoro. con Ahora, decoro. no quiero que se tome como un aspecto en que no puedes ir con una camisa formalita o No. una camisa así de cuellito y un jean decente, recto, con unos zapatitos. No quiere decir que no, pero los que Mm, participan de ministrar debieran ser un poco más decorosos, no que toque ir de corbata. Muchas no. veces una linda camisa con un buen pantalón de vestir, unos bonitos zapatos en climas cálidos es suficiente. En un clima más Ujú. frío te pones una buena chaqueta de vestir encima, blazer, leva, como le digan en su país, pero es no volverlo las cosas tan informales, porque desde la forma de vestir ya entra informalidad en todo. Por eso digo, Mm, no es que no se pueda poner cierta ropa, se puede. Los jóvenes pueden ir vestidos de jean y camiseta polo si van a estar allí sentados aprendiendo, son jóvenes, pero hay asuntos que requieren decoro. Imagínese usted un ah, catedrático de una universidad dando una clase con guayabera y short, le quita seriedad al asunto. Y exacto. mire, mi hija salió de la clase, pero hace 2 años largos. Mi hija quería ir a un restaurante mexicano, estaba loca por ir a un restaurante mexicano. Y nos fuimos a un restaurante mexicano y obviamente en esos restaurantes mexicanos hay una hora en que salió un mariachi. Y de repente apagaron las luces y alguien por el micrófono dijo, prepárense para lo que viene. Y salió humo blanco y prendieron luces y empezaron a sonar las trompetas. Mi esposa se puso a llorar. Me agarró del brazo y me dijo, ¿qué le hemos hecho a la iglesia? A mí sí me duele. Porque todo este show, todo este espectáculo y todas estas luces están bien para este lugar, pero por captar gente, por estrategia, hemos traído las cosas del mundo a la iglesia y no la iglesia al mundo. No se pueden poner luces, sí se puede. No se puede echar humo, sí, en un concierto, tal vez, pero todo tiene su tiempo, hermanos. A mí una vez un rabino judío me dijo, conversamos largo y él me decía, yo no sé por qué me duele tanto esto, porque hasta tocó mi orgullo evangélico. Me dijo, ¿ustedes por qué cantan y algunos danzan cuando van a enseñar la Torá? El día de la enseñanza es para llegar a aprender, es para llegar a estudiar en profundidad, para escuchar al maestro y aprender del maestro, tomar nota, memorizar las escrituras, invertirle 4 o 5 horas. En nuestras fiestas, sí tenemos chofar, tenemos pandero, danza, hacemos fiestas 7 días, tomamos vino, pero no para estudiar la Torá. ¿Ustedes por qué mezclan esas fiestas con el estudio de la palabra? Y nosotros, gracias a Dios, se ha salido de ahí, pero muchos se justifican. No, es que como el pueblo de Israel vamos a hacer fiesta, danza y luego el culto. Nunca se hizo así. Entonces está bien que tengamos música, no estoy en contra de la palabra cantada. Y está bien que se canten unas canciones con un estilo musical, con otro estilo musical, que su contenido sea Cristo, que su contenido sea una enseñanza, está lindo. Pero dejen las luces, el humo y el espectáculo cuando hagan un concierto. No estoy en contra de que 2, 3 grupos hagan un lindo concierto evangelístico para captar jóvenes, pero en la iglesia del Señor el día de la enseñanza, todo ese show. Entonces, me van a tildar de religioso muchos, me lo han dicho.
Pero luego usted manda en el nuevo pacto, pero no porque ando en el nuevo pacto ando en desorden. Entonces, a eso me refiero cuando hay cosas que se deben hacer con decoro y que, si bien es cierto, no vamos a exigir que la gente se ponga una corbata, pero tenemos que ser coherentes con el privilegio de enseñar una palabra, con el privilegio de impartir a otros, con el privilegio de por Dios, y quizás no tiene que ver nada, pero para mí, hermanos, personalmente, también veo como un abuso de la gracia, que porque así funciona ahorita la generación joven, porque así funciona ahorita toda esta onda, entonces lo permitamos. El cónsul de Colombia en la embajada estaba muy bien arreglado. Yo creo que él siente vergüenza de sus empleados. Estoy seguro porque es un señor que se le nota, pero como las leyes, no puedes tocar la personalidad, no puedes meterte con la manera de vestir, eso es intocable y no los puedes echar por eso porque te cae una demanda. Entonces, pero yo sé que un cónsul de esa edad debe dolerle ver que su consulado esté representado de esa manera. Entonces, son asuntos que no son de fondo, tal vez son solo de forma, pero que también nos permiten operar en orden. Entonces, no que porque tenemos gracia vamos a llegar a predicar con un jean roto. ¿Estoy en contra de los jeans rotos? No. Solamente estoy hablando de tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene tiempo y hay una cultura superior a cualquier cultura terrenal, que es la cultura del reino. Subrayo todo lo que he dicho y afirmo todo lo que he dicho. Estoy completamente de acuerdo. Mis hijos en la fe que están acá estarán escuchando esto y dirán, se agarrarán la cabeza porque dirán, entonces no estaba tan loco el apóstol cuando decía alguna, porque me venía siempre, digo, ese mismo ejemplo que le pasó a usted en la embajada, ¿cierto?, de su país, en este caso, ¿cierto?, de Colombia. Si yo voy, que soy extranjero, soy chileno y voy a la misma embajada, voy a decir, los colombianos son así. Lo penoso que puede pasar. Saquemos la embajada ahora, digamos, la gente entra en nuestras congregaciones y dirá, esto este es el Evangelio, es así, estas son las normas, estos son lo que sucede, este es el modelo, y la verdad que no es el modelo. Y para eso estamos, para eso está la academia también, para volver al diseño original, para volver a ese prototipo, el correcto, y abrazar esta gracia que nos ha sido regalada en Cristo. No sé si hay alguien más, ya quedan 2 minutos solamente, si hay alguien que tiene un aporte ahí muy con una apelación a la brevedad, puede hacerlo tranquilamente o simplemente dejar un aporte o tal vez saludarnos, pero ya tenemos solamente estos 2 minutos para una persona más. No sé si hay alguno más se anima y si no, obviamente ya Yo puedo liberamos ahí. aportar algo, apóstol. Sí, ¿quién habla por ahí? Mario, Ah, el pastor nuestro Mario. querido Fabio. Ajá. Ah, bueno, yo pudiera aportar algo ahí sencillo de lo que hablan, porque yo creo que, eh, si bien es cierto que yo pienso que la edificación de la iglesia es por la base del conocimiento, creo yo que en algún momento tiene que pasar a ser también vivencia, porque pienso que, por ejemplo, cuando María se encuentra con Elizabeth, dice que la gracia estaba dentro de María y el efecto de adentro fue el que hizo un cambio, hizo que Elizabeth sintiera, o sea, dice que el niño saltó en su vientre. Entonces yo creo que la gracia enseñada solamente como una doctrina y no como una vivencia, no causa transformación en los demás. Entonces pienso que la gracia como una vivencia y no solo, porque no digamos que elimino el conocimiento porque sería un error, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es una clave. Eso quería aportar. Qué Muy buen buen ejemplo, aporte final. Sí, qué buen ejemplo porque es exactamente como en el caso de un embarazo. Una mujer embarazada, cuando tiene 2 semanas de embarazo, le dice a sus amigas, amigas, estoy embarazada, y le cuenta a todo el mundo. Pero si de 3 meses, 4 meses llega, amigas, estoy embarazada, le van a decir, "Pues, se le nota", porque es un asunto que cuando es una naturaleza, claro. transforma de adentro hacia afuera y se tiene que notar.
Mm, Muy bueno. Muy bueno. Así que, y también reafirma ese principio que ha dicho que es gratuito, pero no fue gratis. Y es así, es tal cual. Así que eso también tendremos que ponerlo como como uno de los fundamentos también en esta gracia que estamos transitando, en que también la gente, los discípulos, la gente que estamos formando y nosotros también siendo formados, que quede claro siempre esto también. Que sea gratuito no quiere decir que haya sido gratis. Costó la sangre de Cristo, y eso es lo más importante y lo más valioso. Y también me gustó ese regalo o ese acuerdo, no me acuerdo el término correcto, usted me lo puede acordar, profeta, frente a una falta o algo que había entre los dos, Ah, pero fue... la reconciliación, eh, catalazo, intercambiar. esa. Y siempre a mí me llamó la atención eso, digo, me parece que fue muy grande el presente o lo que fue sacrificado por algo que era tan simple como nosotros. Su hijo por mí es un montón, obviamente que fue por la humanidad, pero me digo, fue un montón y no hubo forma que ese acuerdo no llegara a un fin. Entregó a su hijo, así que no sé si más acuerdo, más pacto eterno que ese, creo que no pudo haber más grande. Muchas gracias, mi querido Cristian, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Le mando un abrazo a usted, a su esposa, a su familia, a los que lo han visitado también, que lo acompañan también, que se han estado con nosotros acá. Así que siempre un gusto tenerlo y bueno, nos queda una clase más en este cuatrimestre y también nos queda la segunda parte de esto que nos has dicho también, porque nos quedamos todos ahí con muchas ganas. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Un abrazo, gracias a todos. Apóstol Jonathan, un abrazo también a la distancia. Espero verlo pronto por aquí, por Houston. Igual un saludo, pues, una vez más a mi madre, a mi hermana, a mi hija, al pastor Ferney, están en Colombia y pues muy queridos, muy amados, la familia. Y Ferney es como un hermano chiquito mío. O sea, usted lo ve más viejo, pero es como un hermano pequeño. Sí, usted sabe que a veces uno Obvio. quiere ciertas personas y uno no sabe por qué, ¿no? El Señor conoce Por todo. Pero un gracia, abrazo. ¿Cómo, pastor? por gracia los queremos. No, el pastor Ferney quiere saludar. El Ah, bueno. Señor, el Señor conoce todo. Un abrazo a todos, al apóstol Jonathan, al profeta Cristian, a la doctora Solima, a todos mis amigos de la universidad y también a esta academia tan hermosa que el Señor, herramientas que el Señor tiene para la formación del cuerpo. Un abrazo a todos. Bueno, luego seguimos hablando con el profeta del tema de la juventud. ¿Ah? ¿Cómo me quedaron estos blancos que tengo acá? Está Un más joven, está abrazo. más joven. Sí, les amamos y de verdad es un privilegio, apóstol, usted lo sabe, siempre se lo he dicho, cada que a un hijo de Dios le dan la oportunidad de ministrar a Cristo es un privilegio y con ese mismo deseo o ese furor, esa pasión desde el privilegio que nos fue dado, queremos entregar lo mejor. Ujú. Y así ha sido hecho hoy. Muchas gracias por su Linda tarea y que, noche. bueno, esta agenda que le toca estos días también, que son, yo siempre digo, son esas fechas que ya están determinadas, ya están hechas, pero hay que caminarlas, hay que darle forma, hay que llevarlas a la vida. Sé que es una tarea ardua, así que un abrazo por esa tarea y que siga todo acá esos planes cumplidos en su vida, como le digo, en su esposa, en su mamá también, la queremos mucho también. Nos sigue ahí mucho ahí a través de las redes y le hemos tomado un aprecio grande también. Que esté muy bien y muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Saludos. Bye. Bendiciones, Bueno, hermano. eso. Muchas gracias entonces a todos por ahí estar hasta ahí, hasta el final. La próxima clase estaremos todos juntos ahí, junto a nuestro querido y amado pastor eh, desde España. Me olvido su nombre porque no es un nombre habitual de que se diga. No sé si están mis hijos acá que se puedan recordar el nombre de nuestros apellido Solá.
Pero bueno, nuestro querido pastor Solá va a estar con nosotros, va a hablar acerca de qué significan las tinieblas y qué significa la luz. La luz, como que tenemos mucho entendimiento de esto, pero qué significa el término tinieblas. Y la verdad que eso va a estar muy, muy bueno la próxima semana. Nuestro Kenneth, ahí está, muchas gracias. Kenneth va a estar ahí con nosotros, así que va a traer una luz impresionante, un hombre muy preparado en la palabra y va a estar muy bueno que esté con nosotros. Estos regalos que Dios nos da. Cristian es un regalo de parte de Dios para nosotros. Nosotros estamos para eso, para servir y que haya una mayor iluminación en esta tarde-noche. Que estén muy bien, los abrazamos en la vida de Cristo. Nos vemos la próxima semana.